Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en el Seminario de Arbolado y Acción Climática. Gracias también a la Escuela de Jardinería de la Municipalidad de Rosario, que nos aloja en este lugar donde estamos haciendo este seminario. En esta ocasión la disertación va a estar a cargo de Ricardo Biasati y va a ser sobre ecorregiones de la provincia de Santa Fe. Biasati es licenciado en Ecología y Conservación de los Recursos Naturales Renovables, es magíster en Sistemas Ambientales Humanos por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y docentes de posgrado, es integrante y codirector de numerosos proyectos de investigación científica y autor del libro Las ecorregiones de la provincia de Santa Fe, entre otros materiales. Bueno, muy buenas tardes. En principio agradecer a la organización de este ciclo en el cual tuve el privilegio de participar no solo en esta oportunidad, bajo estas condiciones que son distintas a otros que se hicieron previamente, y trabajando y compartiendo el espacio con personas profesionales que realmente da gusto trabajar. En este caso, como en otros, mi participación responde a haber trabajado bastante el tema de ecorregiones en la provincia de Santa Fe, y lo que les voy a contar sencillamente es presentar un pantallazo de las diferencias que existen en el territorio de la provincia de Santa Fe, de sur a norte y de este a oeste, en función de lo que es una ecorregión, que a grandes rasgos se define como una región geográfica con determinadas características en cuanto a clima, geología, hidrología, flora y fauna. Después van a tener ustedes en la imagen una definición un poquito más compleja, pero la cuestión es que la ecorregión se define por un paisaje razonablemente homogéneo, que es la combinación de suelo, clima y vegetación. Eso hace a esa imagen que nosotros tenemos diferente cuando recorremos el sur, el centro o el norte de la provincia. En el caso de Santa Fe, como puede verse en el mapa, la provincia de Santa Fe tiene una proporcionalidad territorial que de norte a sur es más extensa que de este a oeste, y estamos en una zona de transición desde las regiones más bien subtropicales hacia zonas templadas, y tenemos también la conformación o la combinación de un par de gradientes que son la temperatura y la humedad, es decir, de norte a sur, por supuesto, disminuye la temperatura pasando de ese clima más similar a un neotropical hacia una zona templada, y de noreste a suroeste se da el cambio en el régimen de precipitaciones, con una disminución en ese sentido que mencionaba, por lo cual esa combinación más el hecho de estar a la vera del río Paraná, cuestión que después vamos a ver con un poquito más de detalle, hace que la suma de factores determinen zonas biológicas, regiones naturales o ecorregiones diferentes unas de otras. Somos una zona de transición entre el Gran Chaco Americano y la zona de las planicies de más al sur. Ahí pueden ver ustedes algunos ejemplos como para comenzar de una imagen de la provincia de Santa Fe, con algunas fotos que ilustran que esas ecorregiones que vemos en el mapita se representan inclusive a la vista con una imagen absolutamente diferente cuando estamos en territorio. Y si lo vemos desde más arriba, por ejemplo con la escala que está siendo utilizada en el mapa de referencia, vemos que hasta la textura del territorio es diferente. Hacia el sur el grado de antropización es tan grande que tiene un diseño ortogonal, es decir, marcado por líneas rectas, y eso en la naturaleza no existe. Muy pocos casos hay de líneas rectas en la naturaleza. Eso, cuando uno la ve a esta escala territorial, lo que demuestra es que hay un alto grado de antropización, y el centro-sur se ve un poco menos afectado por cuestiones que son absolutamente dependientes de las características de esas ecorregiones que a partir de ahora vamos a tratar de brevemente describir.
En primer lugar, digamos, dentro de los que son los bosques y esteros del Chaco húmedo hay una diferenciación entre algunas subregiones. Una de ellas es la que representa una estrecha franja del territorio en el extremo occidental del departamento 9 de Julio. ¿Por qué? Porque está dentro del área del Gran Chaco, pero se caracteriza por poseer el bosque de los Tres Quebrachos, único prácticamente en toda esta región, en ese territorio del Chaco, y que alberga las 3 especies que son el quebracho colorado chaqueño, el santiagueño y el quebracho blanco, además de otras especies afines que tienen que ver con ese monte que tiene esas características tan particulares y que están en una zona un poquito más elevada que la otra ecorregión que veremos a continuación, que tiene que ver con los bajos submeridionales. Los bajos submeridionales, como puede verse en la imagen, en realidad la imagen más grande es de uno de sus aspectos que responde a las características de los bajos submeridionales, que es una gran planicie casi cóncava, con muy poco drenaje hacia el exterior, de suelos pobres, salados, que condiciona muchísimo la vegetación. La imagen, como pueden ver abajo, en comparación, existen momentos del año o ciclos anuales o plurianuales que determinan sequías prolongadas y otros momentos de inundaciones prolongadas, lo cual es una condicionante importante para el mantenimiento de la vegetación y de la misma manera para los otros componentes de la biota, como por ejemplo los animales que habitan en este lugar. Es una zona muy hostil en el sentido de lo que tiene que ver con la actividad humana, por lo cual, y si uno mira un mapa, por ejemplo, de infraestructura vial o de otro tipo de infraestructura, lo que puede notar es que es la zona con menor infraestructura y además estos departamentos, 9 de Julio, Vera, tienen en realidad la menor densidad poblacional de la provincia de Santa Fe. Allí ven otra imagen que es representativa de un momento de lo que es una laguna. Esto que están viendo ustedes en imagen es una laguna, aunque ahora parezca un desierto, un semidesierto, justamente en uno de los periodos que naturalmente suceden, que tienen que ver cuando se presenta la falta de agua. Las leñosas son de muy bajo porte y en algunos casos sobre los bordes y sobre las márgenes con los otros o las otras ecorregiones pueden aparecer algunos ejemplares de los más tradicionales de esta zona de transición del Chaco, que son los prosópides, citrus algarrobo y plantas afines, ñandubá y otros. Al oriente de los bajos submeridionales aparece la otra gran masa representativa del Gran Chaco, que tiene que ver con la cuña boscosa. La cuña boscosa adquiere otras características porque ubicada allí también en parte sobre el departamento Vera y mayoritariamente sobre el departamento General Obligado, se ubica en una zona más elevada que se llama Domo Oriental y provoca un cambio de condiciones que favorece el desarrollo de vegetación leñosa de gran porte inclusive. Son los árboles más importantes que tenemos en cuanto a aporte en la provincia, y la vegetación dominante son esos representantes de la flora leñosa de hasta más de 30 metros de altura, con ejemplares hermosísimos como ese que está en la imagen inferior al centro, que es un enorme ñandubay de una de las reservas naturales que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es el Potrero 7B. Los árboles son de primera magnitud, es decir, como decía antes, muchos superan esa altura. Hay guayaibí, viraró, guayacán, quebracho colorado, chaqueño,
lapacho negro, que es muy poco visto, sabido que lo tenemos, y en algunas áreas, cuestión que muchos santafesinos desconocen, hay una representación de una zona de palmares o palmeras, que en este caso y para la cuña boscosa es el pindó. Si nos terminamos de trasladar hacia el este, nos encontramos con otra gran región natural o ecorregión de la provincia de Santa Fe, que es el sistema del Delta e Isla del Paraná. Este recorre todo el límite oriental de la provincia de Santa Fe, casi 800 kilómetros de longitud, varía en ancho, pero desarrolla lo que sería la extensión de la selva misionera hacia el sur. ¿Por qué? Porque el sistema del Paraná es un sistema de tal dimensión que modifica las condiciones de temperatura y humedad ambientales no solo sobre el cuerpo de agua, sino en su entorno. Entonces eso hace que lo convierta en una zona buffer y que la selva misionera, que bajo otras condiciones no se podría extender hacia el sur por el frío, por las heladas y por otras condiciones adversas, baja y llega hasta la provincia de Buenos Aires. Obviamente empobrecida en el sentido de que tiene menos especies que la selva misionera, pero está desarrollada en base a esa gran influencia del sistema del Paraná. Lo que domina a la altura, sobre todo el centro-sur de la provincia, son las selvas en galería, denominadas de esa manera porque la vegetación arbórea crece de tal manera que cubre los cuerpos de agua formando galerías. Obviamente estamos hablando de todo el sistema de islas y no del cauce principal del Paraná. Y después también hay pajonales, lagunas interiores y mucha vegetación acuática de diversa conformación. Desde el punto de vista de, digamos, solo por mencionar algunas de las especies, por supuesto que existen lo más frecuente que conocemos nosotros a esta altura en el sur, son los, las formaciones de sauce y aliso del río, que son de alguna manera los representantes de lo que es la sucesión primaria y secundaria en muchos casos que sucede en nuestro sistema de islas acá en el sur. Más al norte, el monte secundario, Monte Blanco, llamado de varias maneras, y varias, formaciones que son similares, aunque no todas coinciden, tienen ceibo, curupí, timbo blanco, timbo colorado, canelón, un conjunto de especies que conforman un riquísimo ecosistema inserto en un humedal y con una biodiversidad o diversidad biológica importantísima, no solo en el aspecto de la vegetación, sino también de la fauna, incluida la fauna ictícola, que casi llega a las 300, 200 y pico, casi 300 especies a la altura de nuestro país. Las imágenes que les comparto son imágenes que me parecen muy representativas porque son contrastantes. Miren que pueden observar que de acuerdo a la escala, la foto aérea muestra y parecería que es una gran masa de agua apenas salpicada con manchones de pequeños sistemas terrestres, y parecería como una cosa uniforme, homogénea, y sin embargo miren en la foto sacada desde adentro, abajo, caminando en la selva en galería, y van a ver una profusa vegetación, que eso es lo representativo a escala, digamos, de ojos vista. Pero siempre me pareció interesante esta comparación de cómo vemos el paisaje y cómo vemos el desarrollo de la vegetación de un determinado sistema, hoy día tan comprometido con el tema de los incendios y todo lo que nos está pasando a raíz de prácticas que han sido introducidas en la isla, a mi criterio inadecuadamente, sobre todo en términos de manejo y escala. Posiblemente se pueda hacer ganadería en las islas con una menor afectación del sistema, pero no a la escala y no con los métodos que se está desarrollando. Yendo hacia el centro de la provincia tenemos una amplia franja de vegetación
que se denominan espinales y algarrobales pampeanos. Esto que en la provincia de Santa Fe se ve allí como una franja que divide el Chaco de la pampa húmeda, en realidad es una franja que casi llega hasta Uruguay, Entre Ríos, los Palmares de Entre Ríos, pasa por Santa Fe, rodea Buenos Aires y termina en el sur de Buenos Aires, casi rozando el Río Negro, y que es la cuna, sobre todo en la provincia de La Pampa, del extinguido casi, o digamos quedan muy pocos ejemplares, del caldén, que es una planta endémica, es un pariente del algarrobo y es, o fue objeto en el momento de campaña del desierto, avance de la colonia hacia el territorio argentino y extensión del ferrocarril, utilizado como leña. O sea, hemos casi extinguido una especie endémica de altísimo valor, de hermosísima madera y que forma hermosos montes, quemándolo en las locomotoras de la época que expandimos el territorio, la urbanización, digamos, occidental. De nuestra zona no llega el caldén, es decir, no llega al norte del espinal el caldén. Lo nuestro está dominado por plantas también de carácter, como la mayoría de nuestras plantas nativas por fuera del sistema del Paraná, que son de hojas pequeñas, crecimiento lento, espinosas, todos adaptaciones de la vegetación para poder resistir la época desfavorable, que es la época seca o la época fría. Es decir, son plantas que por eso también, al tener un crecimiento lento, producen en general maderas de excelente calidad. El espinal se caracteriza por un paisaje que es un paisaje de sabana. Estamos acostumbrados a ver videos de la denominada sabana africana, pero nosotros tenemos nuestro representante aquí en la provincia de Santa Fe, y ese paisaje de sabana significa que es una vegetación de tipo herbácea, es decir, pastizal, salpicado con manchones de vegetación leñosa, de árboles, manchones de árboles, isletas arbóreas. En el conjunto de especies que conforman esa vegetación de mayor porte, si bien no es una leñosa, pero sí es bien representativa de una parte, sobre todo del norte del bioma o ecorregión del espinal. Existe los palmares de palma blanca, que muchísimo, yo digo, para nosotros santafesinos, para la mayoría es desconocido, y son tan o más bellos en la zona del arroyo Calchaquí, arroyo Malabrigo, un poco más al sur, son tan bellos como los palmares entrerrianos, y los tenemos ahí como casi desconocidos. Por supuesto que existen algunas estribaciones que permiten la proliferación del quebracho blanco, los otros cursopi, chañar, aronito o digamos espinillo, cinacina, que es muy frecuente, y ahí ven un poquito las características que les decía antes de esa conformación anatómica de la hoja pequeña y de ser espinoso, ramas espinosas, que son esa defensa contra los momentos o los periodos del año desfavorables. Para ir terminando, quedamos con el último y supongo para todos más conocidos, el más conocida ecorregión, que es el de la pampa húmeda. Posiblemente uno de los ecosistemas que en todo el país con mayor afectación de actividad antrópica. ¿Por qué? Porque la pampa húmeda constituye uno de los suelos más ricos del planeta, en el sentido de que son suelos ubicados en una zona templada que tiene una profundidad, o tuvieron en su génesis o a partir de su génesis antes del uso intensivo agrícola, suelos profundos negros de casi 40 centímetros de profundidad, que yo creo que hay representaciones parecidas en las planicies norteamericanas, algo en Australia, y creo que por Ucrania ya hay un pequeño lugar. Son los únicos lugares en el mundo con esta calidad y cantidad, en este caso nuestro, cantidad de suelo fértil. Entonces, esta región
para nuestra provincia se divide en dos partes. Los pastizales de la pampa húmeda, que están más sobre el lado este de la provincia, sur, este. Bueno, ahí tienen los datos de más o menos por donde se ubican, que son los más afectados para productividad agrícola. En términos de números, de acuerdo a, no el último ya, sino el anteúltimo censo agropecuario, porque fue cuando hicimos ese trabajo, medimos la proporcionalidad de suelo destinado a producción agropecuaria, y salvo General López, los 5 departamentos del sur, salvo General López, porque tiene mucha agua, estos 5 departamentos del sur, Castellanos, General López, San Lorenzo, Rosario, tienen más del 90% del suelo ocupado con fin productivo. O sea, el resto, todos nosotros, toda la sociedad del sur de la provincia de Santa Fe vive en el 5 o menos por ciento del territorio. Vive, se desplaza, se recrea o se mueve en menos del 5% del territorio. Yo sé que esto parece un número extraño, pero es como para tomar en dimensión que obviamente la producción es importante, pero hemos dilapidado un capital natural que tenía que ver por lo menos en conservar algo de la información de lo que era el bioma o ecorregión original, porque es un reaseguro para poder seguir produciendo. La mayoría del territorio está ocupado, tal cual ustedes pueden ver, por cultivos o por manchas urbanas. Queda muy poco espacio para conservación de biodiversidad y para rescatar la información que los ecosistemas naturales nos pueden dar para diseñar más y mejores sistemas productivos. Es decir, nosotros nos estamos basando, si se quiere, con un modelo que apareció con la colonización europea, pero que en realidad se empezó a perfeccionar hace 100 y pico de años. Y ahí estamos, y con innovaciones que van siempre con la tendencia al mismo lugar. Por lo cual deberíamos recomponer con pautas de ordenamiento territorial un mejor equilibrio para recuperar parte de esos ecosistemas y parte de la información. En estos pastizales de la pampa húmeda, las únicas variaciones, dado que componían originalmente un pastizal enorme, continuo, son los cuerpos de agua. Lo que ven ustedes ahí es obviamente el arroyo Saladillo. La cascada que está en ese lugar en este momento, yo saqué la foto, obviamente hoy estaría fuera del cuadro porque se trasladó unos cuantos cientos de metros hacia tierra adentro. Y ahí sí tenemos algunas especies leñosas que acompañan los bordes de los arroyos, siempre limitadas a cinacina o aromito o algún chañar o ese tipo de cosas. Bueno, y como les decía, la pampa, aunque parezca todo igual, tiene la otra porción que es la más occidental, que tiene que ver con básicamente, groseramente, el departamento General López, aunque abarca parte de Caseros y demás, también dominada por pastizales, pero mucho más plana y, como digo, con muchas depresiones que hacen que, aunque se llamen sabana y pastizales, la pampa semiárida, porque responde a un área mayor, particularmente Santa Fe, está salpicada de innumerables cuerpos de agua, entre ellos, por decir la más conocida, la Picasa, Omelincué, históricos problemas de manejo relacionados con que la gente quiere vivir adentro del agua, pero que no haya agua. O sea, tenemos a veces, cuando nos organizamos en el territorio, esa controversia de querer modificar los sistemas que la naturaleza persistentemente insiste, valga la redundancia, en sostener, porque sencillamente responde a parámetros naturales. Lo único que en esta zona representa de alguna manera lo que está vinculado con especies leñosas son algunos bosquecitos aislados de chañar, aromito, algunos algarrobos que tenemos identificados en esa zona y no demasiado más. Es una zona que también está muy afectada, es el 78%
del territorio ocupado por actividad productiva, y lo que nos queda para proteger biodiversidad, que está muy bueno y que tiene que ver con los cuerpos de agua, en realidad es un representativo de solamente una parte, que es justamente las depresiones inundables, pero no tenemos representación en áreas protegidas muy importante de lo que es el pastizal en sí mismo, el pastizal y la sabana, de la parte de lo que se llama la pampa deprimida. Bueno, en términos generales, lo que podemos sí presumir los santafesinos es que tenemos una gran diversidad biológica y una gran diversidad paisajística que tiene que ver con esta conjunción de factores que determinan que en la provincia de Santa Fe tengamos representación de casi 6 ecorregiones, o digamos con sus subdivisiones, pero con una variedad inmensa, pasando de ecosistema de bosque a ecosistema de pastizal puro y muy extenso. Lo que nos queda como deber a quienes tenemos algún grado de vinculación con este tema es seguir trabajando para protegerlos. Muchas gracias.